Cuando visité a Israel hace un tiempo atrás, un lugar que visité fue un parque dedicado a los primeros pastores que vieron a Jesús en su nacimiento. Las estatuas representaban pastores y ovejas, simbolizando su papel como los primeros visitantes a Jesús en el pesebre. Curiosamente, los pastores en la época de Jesús no eran personas bien vistas, eran más bien personajes repugnantes de la época debido a su trabajo y a su olor espantoso, ya que vivían en cuevas junto a ovejas. El parque mostraba dónde pasaban la noche los pastores en una pequeña cueva, dormían en cuevas entre malolientes ovejas y la gente los miraba con desprecio porque nadie quería trabajar en esos puestos. Dios usó a los pastores para mostrarnos humildad y cómo se apareció a los más pobres, a quienes fueron los primeros que se reveló. Los pastores eran ejemplos de cómo el amor de Dios puede llegar hasta los más humildes. Al ver las estatuas de los pastores y sus ovejas, pude ver la belleza de ese momento, pero a la misma vez ver cómo se reflejaba la experiencia de la revelación divina en los ángeles al cantar Gloria a Dios en las alturas. Tenemos hoy día, por ejemplo, velas donde respiramos el olor fragante de la época navideña que huele a pino o a canela. Hoy no vendemos velas que huelen a los pastores, ¿verdad? Pero la historia nos muestra cómo Dios escogió a los más sencillos para revelarse. La historia de hoy en el libro de Jeremías habla de los pastores. Ellos son el ejemplo del amor de Dios y Jeremías nos recuerda el valor de los pastores y cómo Dios quiere que no solo sean, se revelen a los rebaños reales de ovejas como en ese tiempo, sino también a los rebaños metafóricos, los rebaños de ovejas de la humanidad. Los hijos de Dios son las ovejas de Dios. Dios quiere que sean guías entre el pueblo de Dios, pero no solo se refiere a los pastores de la época de Jesús o de la época del exilio, sino a los pastores hoy en día, que son los pastores físicos que hablan al rebaño de la humanidad. No todos nos llamamos pastores, pero Dios está hablando a toda la pastoral de la humanidad. Quiere decir a cualquier ser humano que le habla o que le revela el mensaje a una persona que necesita de Dios. Como bien sabemos, el libro de Jeremías es el segundo de los últimos profetas de la Biblia hebrea y Jeremías expresa en su primer capítulo, en los versos 1 al 3, en la introducción, que él fue el que escribió esas palabras. Las palabras vienen de Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías entonces muestra que él le está hablando a los judíos exiliados en Babilonia, explicando el desastre del exilio como la respuesta de Dios a la adoración pagana de Israel. El texto de hoy se encuentra en Jeremías 23 del 1 al 6 y comienza de esta manera. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Palabra del Señor. Dios espera que los pastores sean las guías de las ovejas, las guías que se revelan al rebaño. Estamos entonces en los pastos o en los rebaños de Dios porque Dios ama a la humanidad. Y comienza dando una expresión de dolor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a mis ovejas. Continúa diciendo, por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Aquí una vez más se está hablando no al pastor literal que está viendo las ovejas del rebaño, sino, como dice muy bien, los que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas. No se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso, ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras, dice el Señor.
Este texto me parece bien interesante. Como he ministrado a muchos tipos de personas, llevo más de 10 años siendo capellana y aunque he trabajado en la pastoral en diversos momentos, en los últimos 8 años he trabajado en ambos ministerios juntos. He visto muchas cosas, entre ellas muchos tipos de personas que se quejan continuamente de cómo los cristianos y en las iglesias están lastimando a la gente. Algunos culpan a la iglesia de ser sus piedras en el camino y algunos culpan a los creyentes debido a su comportamiento. Según este texto que nos acaba de expresar Jeremías, Dios espera que todos seamos pastores que guíen el rebaño. Estamos llamados no a ahuyentar a las ovejas de Dios. Sin embargo, esto suele suceder con mucha frecuencia. Muchos creyentes, muchas iglesias, que en vez de estar apacentando las ovejas, las están rechazando, las están destruyendo, las están lastimando. Miren lo que dice Jeremías aquí. Yo mismo reuniré, y esta es palabra del Señor, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, las haré venir de todos los países por los que las esparcí, para devolverlas a sus apriscos. Allí se reproducirán y se multiplicarán. A cargo de ella pondré pastores que las cuiden y alimenten, y nunca más volverán a tener miedo ni a asustarse, y ninguna de ellas se perderá. Palabra del Señor. Así que aquí tenemos el sinónimo del pastor literal que cuida las ovejas y del pastor metafórico que cuida las ovejas del rebaño de Dios. Dice Dios mismo que Él se reunirá con sus ovejas, aquellas que han sido descuidadas, y Dios mismo las apacentará. Dios mismo las cuidará. Dios mismo las alimentará. Así que está hablando a las personas que necesitan este mensaje y diciéndole a los pastores, yo mismo sanaré mis ovejas. Dios es un Dios de justicia y de amor y nos llama a hacer lo mismo con nuestro prójimo. Vemos, por ejemplo, que hay muchos mileniales y jóvenes que no quieren participar en la iglesia todavía en este tiempo, debido a que su interpretación de las escrituras es contrario al de generaciones anteriores. Vemos que en la juventud hoy en día estamos viendo una experiencia de huelga, de rechazo hacia un mensaje que no demuestra con acciones lo que se dice con la boca. Muchos de estos jóvenes prefieren una fe que muestra lo que predicamos. Pero es lo que estamos viendo en la juventud. Pero no sucede solo en la juventud. Yo lo he visto en muchos adultos que he ministrado en mi ministerio de capellanía. De la misma manera, Jeremías dice aquí en este texto, Dios pondrá sobre ellos pastores que los apacienten. Dios pondrá sobre ellos pastores que les muestren un amor genuino, que les muestre lo que Dios puede hacer por ellos, la transformación, la bondad, la salud que proviene de Dios y de su espíritu. Lo interesante es que esto sucedió en tiempos del exilio. Jeremías está hablando aquí en tiempos del exilio de Jerusalén a Babilonia, pero todavía vemos que es un mensaje vigente al día de hoy. Esto sucede hoy. Vemos muchos pastores y muchos cristianos que están maltratando o que están dando un testimonio errado hacia la humanidad. Y está todavía sucediendo que están siendo piedra de tropiezo para aquellos que necesitan el mensaje de Dios. Y por eso comienza el texto diciendo, ay de aquellos pastores que descuidan mis rebaños. Entonces, continúa el texto, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo, que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. El Dios que predicamos es un Dios de amor y quiere que recordemos que Él es nuestro justo Salvador, que Él viene, en Jesús, claro está, Él viene a sanar y a salvar. Un descendiente de David que surgirá como el mayor rey, ¿verdad? Él practicará la justicia, Él practicará el derecho, Él practicará el amor. Entonces, el texto termina diciendo, durante su reinado, Judá estará salvo
e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre. El Señor es nuestra justicia. Qué linda esta palabra, ¿verdad? Este es el nombre con el que conoceremos a Jesús, un Señor justo y salvador. Todos estamos llamados a ser buenos pastores y pastoras, ya que nuestro Señor es nuestro justo Salvador y es nuestro ejemplo. Hace un tiempo vi un video por TikTok de un pastor que estaba rompiendo en pedazos una casa de muñeca de Barbies y decía que la película de Barbie pertenecía a Satanás y la maldecía. No estamos llamados a hacer este tipo de despliegue de tonterías para que la gente acepte al Señor. Estamos llamados a ser pastores y pastoras, hijos de Dios, que muestran amor, que muestran justicia, que muestran humildad, que muestran la realidad del Evangelio. Estamos llamados a ser pastores para aquellos que necesitan la intervención y la transformación de Dios en sus vidas. Yo te invito hoy, al acercarte a la mesa, recuerda estas palabras. ¿Eres un pastor de amor? ¿Eres un pastor de sanidad? ¿Eres un pastor que apacenta las ovejas o eres una piedra en el tropiezo de las demás personas? Te invito a reflexionar en tu humanidad y en tu llamado hacia Dios. Estás siendo llamado a amar y a mostrar con tus actos lo que Dios ha hecho en tu vida. Al acercarnos a la mesa, recordemos esto. Recordemos las manifestaciones de Dios, cómo Dios ha sido un pastor de pastores para nosotros y para los que necesitan su amor. Recordemos el Salmo 23:1, como dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios es hacedor de caminos, Dios es hacedor de milagros, Dios es cumplidor de promesas y la luz en la oscuridad. Y Él nos ha llamado a hacer lo mismo, porque Dios es Dios y nos ama por sobre todas las cosas. Recordemos esto al acercarnos y sentarnos a la mesa. Dios te bendiga.